emoción. ¿Vieron? Tomémoslo así. Bueno, les decía, sin duda, los relatos de la nación tienen la ventaja de fortalecer identidades y tienen la desventaja de hacerlo en base a estereotipos. Y eso siempre es muy bueno para fijar fidelidades, pero es muy malo para dar apertura a cualquier forma de complejidad. Cuando llegué aquí me encontré con este avance de la película La Redonda y cambié automáticamente mis planes. Ahora voy a procurar hablarles de las dos cosas a la vez, de mi plan inicial y un poco de la película. ¿Por qué? Porque sin duda en esa película ustedes acaban de ver un pantallazo de lo que es uno de los Artigas posibles, pero que sin duda es uno de los posibles hoy en día, que remite a varios otros. Con lo cual les estoy diciendo que el relato de la nación es un relato que se tiene que revisitar y revisar permanentemente y que no hay un único relato a lo largo del tiempo que se mantenga idéntico a sí mismo. ¿Cuál es el relato que los uruguayos que han salido de Uruguay y han elegido vivir en Argentina recuerdan? Probablemente el escolar. Algunos el liceal, no muy diferente. Algunos llegaron al universitario un poco más abierto, un poco más complejo, por lo menos más abierto a 2 o 3 Artigas posibles y encontrados. En términos generales, cuando a un uruguayo le hablan de Artigas, siente siempre un compromiso emocional muy fuerte. Mientras conversábamos informalmente antes de entrar, nosotros decíamos, recordábamos una canción de un cuarteto uruguayo, el Cuarteto de Nos, que hicieron una canción que mencionaba una borrachera de Artigas y hacía a partir de allí una serie de burlas que dejaban menguado al personaje de manera notoria y que llegó a prohibirse en Uruguay de manera expresa. Cada uno de nosotros en diferentes ámbitos dijo, sin habernos consultado entre nosotros, exactamente lo mismo, porque la historia como disciplina debe decirlo. Alguna razón habrá para que haya una lectura tan negativa de ese Artigas. Hay un mensaje detrás de esa queja. Lo que no debe hacerse jamás es tener un relato único y debe desconfiarse siempre de los héroes impecables, tanto como de los antihéroes aborrecibles, porque es una dicotomía bastante falsa. Ahora, yo quisiera hablarles hoy, sobre todo a los uruguayos que están con nostalgia de su país y que saben que en casa se está festejando el bicentenario y que viven en un país en donde el bicentenario propio se festejó con mucha pompa y con una noción de festejo, ceremonia y conmemoración superpuesta y de mucho peso y mucho valor simbólico. En Uruguay solemos hacer las cosas con bastante más modestia y lo estamos haciendo con modestia, pero no con menos solemnidad. Y también se nos plantea la dificultad de saber cuál es la revolución que queremos evocar y cuál es el Artigas que queremos convocar. En esta película hay un Artigas posible, porque hay varios. Porque en los festejos se pone sobre el tapete cuáles son los Artigas posibles. Porque los relatos de la nación sin duda unifican a un montón de personas que se fijan un objetivo histórico y un objetivo hacia el futuro, un rumbo, y que miran hacia atrás y se llaman entre sí, como se llaman los parientes o los que se conocen, tienen lazos que los coligan y los comprometen, y eso remite generalmente a una figura pater, una figura fundacional, una imagen idílica del pasado y una promesa muy fuerte en el futuro. Generalmente cuando se señala a Artigas como esa figura pater a la que toda la revolución se refiere, se comete una enorme injusticia. Se oculta como detrás de un biombo una cantidad de personajes anónimos que esta película, este pequeño avance que ustedes vieron allí, intenta este año, en el marco del bicentenario, como uno de los tantos productos culturales que Uruguay está elaborando para recordarlo, poner en escena sobre todo a todas esas personas anónimas que hicieron al fenómeno Artigas en complejidad. Si yo tuviera que retratarle a alguno de los argentinos que está presente, quién es ese Artigas que para los uruguayos despierta emotividad y sentimiento de pertenencia, elegiría 4 momentos distintos, todos ellos
el sabor y el clima de una época y ese sesgo psicológico único del personaje que tienen enfrente y al que miran a los ojos como puedo yo mirarlo a ustedes ahora. Es intransferible un testimonio de ese tipo y yo les diría, elijo brevemente 4 en los minutos que me quedan ahora que parece que han menguado ese barullo que a mí me hacía difícil pensar y supongo que ustedes escuchar y pensar también. ¿Qué 4 momentos elijo? Un retrato de juventud que generalmente en Uruguay se esconde bajo una palabra muy polivalente, muy mentirosa, muy palabra biombo, que es azarosa, con Z, ¿no? Siempre decimos Artigas tuvo una juventud azarosa. ¿Por qué? Porque no podíamos contar demasiado, no a los jóvenes, no a los niños, todas las formas en las que anduvo bordeando la ilegalidad en el periodo colonial, aunque sí necesitábamos contarlas, porque también era una manera de decir el sistema colonial estaba legitimado desde sí, y eso es ilegítimo a los ojos de la revolución que vino luego. Así que decíamos, era contrabandista, pero en voz baja. Claro, luego explicamos, el contrabando era imprescindible, el contrabando era el correlato de ese monopolio feroz establecido nada menos que en una zona en que hacían frontera y repetían los problemas de frontera el imperio portugués y el imperio español, solo que esta vez en América. Se fue de la casa a los 14 años y abandona nada menos que una familia que pertenecía a los primeros pobladores, que por lo tanto estaba muy ligada a la corona española y a todas las funciones que dentro de la corona española cumplían los primeros habitantes, funciones comisariales, funciones como cabildantes, funciones dentro del grupo de españoles recién llegados del continente que replican en América a la corona. Él se aparta de eso, no porque rompa con la corona, rompe con la familia, rompe con los moldes, rompe con la obediencia debida a las reglas sociales, y vive durante muchos años en una especie de limbo que se conoce poco, solo se sabe que se vinculó muy fuertemente con el campo y con los habitantes primordiales del campo, que son desde los gauchos hasta los indios y los mestizos. Todas estas categorías muy complejas que la historiografía contemporánea revisa. El gaucho es el soldado de las independencias y es el soldado que integra el relato heroico de la nación y la épica de la nación una vez que desapareció como problema social. Cuando decimos indígenas, no decimos que todos los indígenas estaban con Artigas, porque la revolución artiguista no fue una revolución indigenista. Tuvo algunos indígenas consigo, pero hubo otros del lado de la corona, y hubo indígenas en todas partes, y los mismos que lo siguieron, un día, cuando él fue derrotado, se entregaron de brazos abiertos a un trato cordial con los portugueses que lo habían derrotado. O sea, cierro mi gigantesco paréntesis, indígenas. Y digo, esa población mestiza, compleja, que muy escasamente estirada poblaba a los medios de comunicación de la época, enorme campaña oriental. Disculpen los argentinos, yo sé que Uruguay es pequeñito para las dimensiones argentinas, pero Uruguay era grande a la dimensión de los medios de comunicación de aquella época y en relación al número de habitantes que había. Esa juventud azarosa nos retrata un Artigas de caravanita en la oreja, que según algunos tocaba la guitarra, que según otros tocaba el acordeón, que según todos era terriblemente atractivo, mujeriego, capaz de alucinar en el sentido de fascinar al auditorio, pero siempre y cuando el auditorio fuera ligeramente pecaminoso y contrario a las leyes establecidas, a todo lo que lo rodeaba, alguien capaz de ser el mejor en las tareas del campo, el más aguerrido, el mejor bailarín, el más seductor, alguien con una trenza larga en sus cabellos castaños, con chalecos vistosos, con pinos bordados en la espalda, porque tenía toda la prestancia y el cuidado que tiene en el campo la ropa y el atavismo de los varones, que se lucen bastante más que las mujeres. Ese primer retrato da paso a un segundo retrato en 1815, que es alguien que ve a Artigas ya al frente de la Revolución Oriental, ya con una vinculación en situación de dependencia respecto a Buenos Aires como quien inicia el proceso revolucionario para toda la región, bastante conflictiva. Te obedezco, quiero sumarme a la revolución, pero a su vez el concepto de soberanía ha abierto una especie de caja de Pandora, y reclamo mi autonomía y reclamo mi porción de identidad y mi porción
proporción de voz y voto en este cambio social y político, y lo muestra a ese Artigas en situación de poder pero muy conflictiva, en purificación, en medio de un rancho de barro, recibiendo cartas desde todos los puntos del virreinato y de América, todas ellas dirigidas a su excelencia, el protector, y él sentado, muy orondo, en una cabeza de vaca, tomando ginebra en un cuerno de vaca, y por supuesto, sin cubiertos y con los modales gauchescos que correspondían, hace relucir inmediatamente los buenos modales de su formación como integrante de la élite colonial, y recibe muy bien a quien hace esta crónica, que saben que los argentinos conocen muy bien, que es el inglés Robertson, Juan Paris, y lo hace sentir un gaucho en menos de 5 minutos, y antes de que él se dé cuenta está compartiendo una modalidad de vida austera, pobre, que ve en todo lujo y en todo europeo una suerte de pecado, que apuesta a la igualdad más feroz, que era precisamente el jacobinismo, la parte, yo diría, más radical del mensaje artiguista, que espantaba tanto a cierta élite porteña y que recoge tan puntualmente esta película que ustedes acaban de ver. Esta película recoge el mundo material del cual se rodeó el jefe de los orientales, que vivía de la manera más paupérrima y que hacía de la igualdad una suerte de cuchillo muy filoso con el cual agredir todo intento de malentonarse, todo intento de convertirse en lo que él llamaba un mandón, todo intento de construir un poder alternativo al español que estuviera por lo pronto en la capital, decía él, en Buenos Aires. Esa feroz lucha de los federales frente al intento de unificar la ruptura del orden colonial que hacía Buenos Aires está en su cenit en el año 1815, y ese hombre que toma ginebra y contesta con 2 secretarios a los cuales les dicta a la vez, es el retrato del poderío más agreste, del caudillo más agreste que tuvo